Gracias por continuar con nosotros aquí en Nosotros a las 8. Pelegrín Castillo, un experto analista de la situación haitiana y sus consecuencias en República Dominicana. René Preval, Michel Martelly, Juvenel Moïse, tres presidentes uno detrás de otro, y pareciera como que Haití podía estar tratando de organizarse institucionalmente. Sin embargo, no ocurrió con el primero, no ocurrió con el segundo, hubo un terremoto de por medio y un asesinato con el tercero. ¿Cuál es la situación entonces en este contexto y qué papel juegan los Estados Unidos y cómo estamos nosotros metidos en el centro, esa comunidad internacional? Y tomando en consideración lo planteado por esos organismos internacionales de que la solución en Haití debe ser practicada por los mismos haitianos, y la solución, dicho sea de paso, es una salida hacia un nuevo gobierno elegido en un país donde no hay ninguna condición para un proceso democrático, ¿no? Yo quiero empezar con una idea que tengo hace tiempo, se lo he comentado a algunos amigos. Yo creo que nosotros tenemos que lograr, los descendientes de Graham Greene, autorización para lanzar una edición dominicana de aquel libro famoso, Los Comediantes, que fue precisamente una interpretación de Graham Greene sobre el drama del pueblo haitiano, el comportamiento de los haitianos frente a los extranjeros y las dificultades de los extranjeros para entender a los haitianos. Claro. Para entender a los haitianos. Sí, porque hay cosas que uno no las entiende. Entonces, ahora mismo, cuando uno ve las posiciones que hay en Estados Unidos y en Canadá, sobre todo, menos en Francia, porque ya los franceses calaron bien el tema, uno tiene que recordar aquella novela con ese título, Los Comediantes, porque en realidad ahora hay mucho de comedia en las potencias. Hay mucho de comedia. Mira, las potencias que declararon a Haití estado fallido, además de declarar el estado fallido, lo desahuciaron, que es lo grave. Porque en la normativa internacional, cuando hay un colapso de un Estado, lo correcto es que la comunidad internacional, y específicamente en este caso la continental, vaya en su auxilio y haga el esfuerzo de rescatarlo, de levantarlo, porque ese Estado tiene derecho al propio desarrollo, al autogobierno, pero eso no se hizo. No se hizo, no se ha hecho. Ni siquiera se hizo después del terremoto, donde surgió el mejor momento para poderlo hacer. Incluso se hizo una conferencia internacional aquí, en Punta Cana, y se nombraron 2 presidentes norteamericanos para que encabezaran el esfuerzo de reconstrucción de los daños del terremoto. 10.000 millones de dólares. Pero Haití estaba destrozado, Haití estaba en la condición de estado fallido mucho antes del terremoto. El terremoto lo que hizo fue evidenciar de forma material el problema que ya existía. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que las potencias, ante ese dato, optaron hace mucho tiempo, y concretamente yo lo pudiera situar a mediados de la década de los 80, con el Plan Reagan para la Cuenca del Caribe, empezaron a adoptar una línea equivocada, para ellos muy cómoda y, si se quiere, muy común, porque no es aquí en la isla de Santo Domingo donde están ensayando ese esquema de relaciones internacionales. Pero aquí no funciona, que es, bueno, ante un Estado fallido que lo hemos desahuciado, el Estado vecino queda designado como Estado de tutela, no oficialmente, Estado pivote, Estado tapón, y su territorio es una zona de amortiguamiento, es un buffering para el manejo de esa crisis. Y ahí, obviamente, usaron recursos duros y blandos de poder para ir amarrando a República Dominicana
en ese proceso. Para el cual República Dominicana no está preparado, porque nosotros no podemos, ni debemos, ni queremos ser Estado pivote, Estado tapón, zona de amortiguamiento. Cuando el presidente Abinader empezó a decir no hay solución dominicana al problema haitiano, que lo habían dicho los otros presidentes, pero esto se convirtió ya en línea de política exterior, en realidad le estaba mandando un mensaje a las potencias y a los organismos internacionales de que el esquema insular no daba más, que era necesario, perentorio, cambiarlo. Entonces, ¿qué pasó? ¿Lo entendieron o lo obviaron? No, lo entendieron perfectamente, pero ellos siguen apostando a la idea de que si Haití es un Estado fallido, este es un Estado frágil, vulnerable, dependiente, y al final, como hay poco respeto para las naciones como la nuestra, entonces saben cómo manejar los resortes de poder, lo que Joseph Nye llama el repertorio de recursos blandos y duros de poder, para producir esa fórmula que al final la solución dominicana al problema haitiano podría pasar por una acción de inestabilidad en Haití a gran escala, éxodo masivo hacia República Dominicana, forzar a República Dominicana a que se convierta en país de refugio. Si República Dominicana resiste, entonces generar los escenarios de conflicto aquí para que se justifique una intervención internacional humanitaria en la isla. Claro, igual que en la Primera Guerra Mundial, donde se probó la intervención, hay intereses geoestratégicos en juego, que también es bueno analizarlo. Eso es más complejo. Es mucho más complejo, porque aquí está Rusia, está China, está Irán, y los aliados de China, Rusia y Irán son Cuba, Venezuela, Nicaragua, la fuerza del socialismo del siglo XXI, la revolución bolivariana, todas esas fuerzas que a lo que apuestan es a una revolución imperial, antiimperialista, antioccidental, anticolonialista. Fíjate que ahí en Haití, en el escenario de Haití, por eso es bueno estudiar esa realidad, hay tres grupos confrontados. La diáspora haitiana tiene una contradicción con las grandes familias que dominan Haití, histórica, porque entienden que ellos son los responsables de los fracasos de Haití, los que han sobreexplotado Haití, propiamente lo consideran extranjero, que a su vez han logrado que la clase política haitiana excluya a la diáspora. Los haitianos que se hicieron norteamericanos, que se hicieron franceses, que se hicieron canadienses, que están en África o en América Latina, quisieran incidir más en la suerte de Haití, pero están bloqueados permanentemente. Eso es una realidad. Y yo lo sé porque he hablado con dirigentes importantes de la diáspora haitiana. Ellos sienten que tienen una responsabilidad con su país, pero el grupo de familias que tienen una economía extractiva de renta y una clase política feroz no le da ningún chance. Entonces ese es uno de los problemas. Entonces esa contradicción incluso es lo que le cuesta la vida a Juvenal Moïse. Porque los que paran el proyecto de Juvenal Moïse de imponer una reforma constitucional para una presidencia dictatorial semi-duvalierista, son precisamente los legisladores afroamericanos, Greg Metz, presidente del Subcomité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Representantes, que le envía una comunicación al secretario Blinken, pidiéndole que detenga lo que era una imposición de una dictadura. Moïse obviamente se estaba apoyando en una parte importante de esos grupos de Haití,
aunque había tenido diferencia con otros del sector de energía y por eso generó contradicciones en su propio partido y contradicciones con el presidente Martelly. De intereses internos. De intereses internos. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ahí se da la primera contradicción, que hay que tenerlo claro. Esa diáspora es la que está enviando muchas de las armas que están llegando a Haití. Están levantando fondos, están organizando grupos, y no, porque no solamente están llegando las armas, Oye, de hecho, las municiones, los mercenarios, los voluntarios internacionalistas. Pero Pelegrín, de hecho, en este momento hay dos sectores poderosos, uno encabezado por un senador haitiano, Sí. y los sectores económicamente poderosos, Apellido Mois también. sí, que están armando fuertemente a las pandillas criminales que reinan y operan en Haití. Ahí vamos al tercer componente. Pero Fíjate. mira, me gustaría que analizáramos ese tercer componente al regreso de la pausa. Continúa viendo Nosotros